En las Cortes Reales hay una verdad antigua: el papel no olvida y la sangre no miente. Cuando el príncipe Guillermo abrió un archivo que jamás debió tocar, no encontró un simple error, sino una traición que amenazaba con derrumbar 1000 años de historia. Hoy abrimos juntos ese archivo prohibido. La mañana había caído sobre Londres con un silencio extraño, como si toda la ciudad hubiese detenido la respiración al mismo tiempo. En los pasillos de los archivos reales, el aire era frío y olía a tiempo detenido, a secretos guardados bajo capas de polvo y protocolo. El príncipe Guillermo, el heredero atormentado, no estaba allí buscando fantasmas. Buscaba la fría y reconfortante certeza de los hechos, una revisión rutinaria de los registros de sucesión que su padre, el rey cansado, le había encomendado. Era una tarea de orden, no de descubrimiento, pero el destino se complace en retorcer las intenciones de los hombres, especialmente las de los reyes. Sus manos, protegidas por finos guantes de algodón, se deslizaron sobre tomos encuadernados en cuero, cada uno un eslabón en la cadena ininterrumpida de la monarquía, hasta que se detuvo. Había un dossier que no encajaba. No tenía el venerable color amarillento de la historia, sino la nítida y sospechosa blancura de lo reciente. Su presencia allí era una anomalía, un susurro discordante en la sinfonía silenciosa del archivo. En la etiqueta, 2 nombres que eran en sí mismos una tormenta mediática: Archie y Lilibet Mountbatten Windsor. Un impulso, una mezcla de deber y una premonición que no podía nombrar, lo obligó a abrirlo. En el instante en que la cubierta se separó del cuerpo del archivo, el aire de la habitación pareció volverse más pesado. La atmósfera densa se hizo casi palpable. No había una pistola humeante, ningún documento que gritara traición. Era algo mucho más sutil y, por lo tanto, más peligroso. Eran las ausencias. La falta de un sello aquí, la vaguedad de una nota al margen allá, firmas que no correspondían a los médicos de la Casa Real, eran pequeñas grietas en una fachada que debía ser impecable. Para un ojo inexperto, no significarían nada. Pero para Guillermo, el guardián del templo, cada una de esas ausencias era una señal, la primera pieza de un patrón siniestro. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, el instinto ancestral de sus antepasados que le advertía de un peligro inminente para la línea de sangre. Lo que sostenía en sus manos ya no era un simple expediente administrativo, se había transformado en algo vivo, algo peligroso. Era la caja de Pandora de su generación, y él, el futuro rey de Inglaterra, acababa de encontrar la llave. Lo que no sabía, en la soledad de aquel archivo, era que al girar esa llave no liberaría la esperanza, sino una crisis constitucional de proporciones devastadoras. La historia oficial, pulcra y ordenada, estaba a punto de colisionar con una verdad oculta que amenazaba con devorar los cimientos mismos de la institución que había jurado proteger con su vida. El primer capítulo de una guerra silenciosa y brutal acababa de escribirse, no en un campo de batalla, sino en el corazón polvoriento de un archivo que jamás debió ser abierto. Un detalle minúsculo, cuando se observa bajo la luz implacable del deber, puede convertirse en un abismo. Guillermo se encerró en su estudio privado del Palacio de Kensington, un santuario de orden y control lejos de las miradas curiosas del personal. Sobre la vasta mesa de roble macizo, extendió los documentos del archivo prohibido, no como un príncipe, sino como un cirujano que se prepara para una autopsia. Buscaba la causa de una enfermedad que intuía, una infección en el cuerpo mismo de la monarquía. Y la enfermedad, página a página, comenzó a revelar sus síntomas. La primera grieta apareció en el expediente de Archie. La ley de sucesión a la corona no es un simple texto, es un evangelio de legitimidad. Su artículo clave exige, sin lugar a dudas, la confirmación del nacimiento del cuerpo de la madre por parte de los médicos reales. No es un ritual arcaico, es el blindaje contra la sustitución, contra la duda que puede envenenar una dinastía. Y allí, en la sección de firmas, donde debían brillar los nombres de los médicos de la Casa Real, solo había un espacio en blanco, un vacío elocuente, un silencio que gritaba. En su lugar, notas sueltas de un hospital privado, el Portland,
y un retraso de 15 días en el registro oficial, un lapso de tiempo inexplicable para un niño séptimo en la línea de sucesión. Guillermo sintió un nudo de inquietud formarse en su pecho. Recordaba la insistencia casi obsesiva de Meghan en la privacidad, una demanda que la familia, en un intento desesperado por mantener una paz frágil, había concedido. Ahora, esa privacidad ya no parecía una necesidad maternal, sino un muro. Un muro construido deliberadamente para ocultar algo, para crear una zona de sombra donde la verdad pudiera ser maleable. Sus manos, casi temblando, pasaron al expediente de Lilibet, nacida en suelo americano. Si el archivo de Archie era un laberinto de omisiones, el de su hermana era un desierto de información. No existía supervisión soberana alguna, ni un solo documento verificado por el lado británico. Todo el peso de su lugar en la sucesión se sostenía sobre una simple copia de un certificado de nacimiento de California, un documento que el palacio jamás había podido ver en su forma original. La rabia comenzó a hervirle por dentro. Una furia contenida, fría y afilada, no contra su hermano, sino contra la fragilidad de la institución que ahora veía expuesta, vulnerable. Estas no eran simples omisiones administrativas, eran huecos, abismos legales irreparables. Si esta información saliera a la luz, no sería un escándalo, sería interpretado como un fraude constitucional de proporciones devastadoras. Cerró el dossier, el golpe seco de las cubiertas resonó en la habitación silenciosa como el martillo de un juez dictando sentencia. Había llegado a un veredicto preliminar en la corte de su conciencia. Si esto era un error, era demasiado grande para ser ignorado. Y si no era un error, se dijo a sí mismo, entonces, esto es el principio del fin. Hay silencios que pesan más que cualquier grito. El sol de la tarde londinense se filtraba a través de los altos ventanales del estudio de Guillermo, dibujando largas sombras que parecían garras sobre las alfombras. Pero en la habitación, la atmósfera era glacial. El teléfono en su mano se sentía pesado, un bloque de hielo cargado de un poder destructivo. No marcó el número de su hermano. Sabía que en esta batalla, Harry ya no era el rey de su propio castillo. La guardiana de esa fortaleza, la que controlaba cada entrada y salida, era Meghan. Los tonos de llamada se extendieron en la quietud opresiva de la sala, cada uno un latido de ansiedad, el eco de un corazón que aún albergaba una ingenua esperanza. Cuando finalmente la llamada se conectó, un silencio denso, cargado de electricidad, se instaló entre los dos continentes. Guillermo no perdió el tiempo en saludos cordiales. La hora de la diplomacia familiar había terminado. Su voz, cuando habló, era grave, despojada de toda emoción, la voz de un futuro rey enfrentando una crisis de Estado. Con una precisión quirúrgica, expuso las lagunas en los registros, los vacíos inexplicables, las firmas ausentes. Cada palabra era un golpe medido, un bisturí cortando a través de capas de narrativa cuidadosamente construida. Del otro lado de la línea, en el sol de California, pudo casi sentir el cambio en la respiración de Meghan. Pudo percibir la transición helada de la sorpresa a una actitud defensiva tan afilada como el cristal roto. No hubo explicaciones. No hubo cooperación. En su lugar, se encontró con un muro. Primero, un muro de silencio, un silencio calculado, cargado de una furia contenida que casi vibraba a través del teléfono. Y luego, un muro de palabras. Los mismos escudos que había blandido durante años, el derecho a la privacidad, la seguridad de sus hijos, el acoso de la prensa, pero esta vez las palabras sonaban huecas. Para Guillermo ya no eran la defensa de una madre, eran la estrategia de obstrucción de un adversario. La conversación se convirtió en un duelo de voluntades, sin voces alzadas, pero con una tensión que se podía casi tocar. La fría firmeza de Guillermo chocaba contra la resolución de acero de Meghan. El punto de inflexión, la ruptura definitiva, llegó cuando ella pronunció las palabras mágicas «mi equipo legal» y mencionó las posibles consecuencias mediáticas. No fue una advertencia, fue una amenaza velada, una declaración de guerra. En ese instante, algo se rompió para siempre
en el interior de Guillermo. La última brasa de esperanza de resolver esto como una familia se extinguió, dejando solo la fría ceniza de la determinación. La llamada terminó abruptamente, en un silencio pesado que dejó un eco de batalla inminente. Guillermo colgó el teléfono sobre la mesa de roble. El sonido fue definitivo, como el cerrojo de una puerta que se cierra para no volver a abrirse. Sabía que en California, la maquinaria de guerra de Megan ya se había puesto en marcha. Había intentado abrir una puerta a la verdad, y ella la había cerrado de un portazo en su cara. La investigación interna acababa de convertirse en un conflicto internacional. Y él, le gustara o no, era el comandante en jefe de uno de los bandos. La monarquía, cuando se siente amenazada, no grita, susurra. Y sus susurros tienen el poder de mover los cimientos del Estado. Al día siguiente de la llamada que congeló el Atlántico, en una sala de reuniones anónima de Clarence House, despojada de adornos y cargada de una solemnidad casi fúnebre, Guillermo no estaba solo. A su alrededor se sentó un pequeño cónclave, su consejo de guerra privado. Eran hombres de rostros impasibles y trajes oscuros, cuyas vidas transcurrían en las sombras del poder. Sus 3 asesores legales de mayor confianza y su secretario privado, Sir Alistair Finch. No eran simples abogados. Eran los guardianes de la sombra de la corona, hombres capaces de detectar una amenaza a la seguridad nacional en la letra pequeña de un contrato o en la ausencia de una firma. Guillermo colocó los expedientes en el centro de la larga mesa de caoba. El gesto no fue el de un príncipe pidiendo consejo, sino el de un comandante desplegando el mapa de una batalla inminente. La atmósfera era tan tensa que parecía que el aire vibraba. «No estamos aquí para interpretar la tradición», dijo. Su voz resonando con una autoridad nueva, una voz que no admitía réplica. «Estamos aquí para defender la ley». Durante horas, el único sonido en la habitación fue el susurro del papel, un sonido seco y mortal mientras los asesores diseccionaban cada formulario, cada nota al margen, cada ausencia elocuente. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello plateado llamado Lord Harrington, el mayor experto del país en derecho constitucional, deslizó una comparación de cronogramas sobre la mesa pulida. Las fracturas en la narrativa oficial eran evidentes, abismos de tiempo sin explicación. Bajo el acta de sucesión, explicó Harrington con una voz queda que apenas ocultaba la gravedad de sus palabras, la confirmación del nacimiento por el cuerpo médico real no es una formalidad, es un requisito constitucional. Está diseñado para prevenir cualquier posibilidad de sustitución en la línea de sangre. La palabra sustitución quedó flotando en el aire, cargada de un peso histórico terrible. El secretario privado, Sir Alistair, siempre un paso por delante, añadió otro dossier delgado a la mesa. Contenía informes confidenciales de agencias de supervisión soberana, confirmaban que, a pesar de los recordatorios formales y discretos del gabinete, el lado de los Sussex nunca había proporcionado la evidencia biológica completa requerida por las nuevas enmiendas a la ley. Lo que antes se había interpretado como un acto de rebeldía, ahora, a los ojos de aquellos hombres, tenía las características inequívocas de una obstrucción legal deliberada. Guillermo escuchaba en silencio, sus nudillos blancos por la presión con que agarraba el borde de la mesa. Las inconsistencias ya no eran sospechas, eran hechos. No eran números ni firmas fuera de lugar, eran fisuras en los cimientos de la institución, y una verdad no probada en la monarquía es una mentira esperando a estallar. Se puso de pie. Su movimiento fue decidido y frío. Ya no necesitaba más consejos. La hora de la indulgencia había terminado. Recogió los documentos más críticos y los guardó en un maletín de cuero negro que llevaba el cifrado real. La decisión se había formado en el silencio temeroso de la sala. Ya no permitiría que esta ambigüedad, este veneno, persistiera ni una hora más. El siguiente paso no sería una llamada. Sería un movimiento de poder, un golpe sobre el tablero de ajedrez que resonaría en todo el mundo. En los pasillos del Palacio de Buckingham, los fantasmas de crisis pasadas nunca duermen del todo. Son susurros en las corrientes de aire,
sombras que se alargan en los retratos de reyes muertos. La abdicación de Eduardo VIII por amor, los escándalos que desgarraron a la familia en los años 90. Cada uno dejó una cicatriz profunda en la psique de la corona, un recordatorio constante de que la legitimidad es un tesoro frágil, fácil de perder y casi imposible de recuperar. Ahora, un nuevo fantasma, más insidioso y moderno que cualquier otro, comenzaba a tomar forma en la mente atormentada de Guillermo. El fantasma de la legitimidad biológica, la monarquía, en su esencia más cruda, no se basa en la popularidad, ni siquiera en el deber. Se ancla en un hecho inmutable, casi místico, la sangre. Y esa sangre, para ser real, para justificar el peso de una corona, debe ser incontestable, transparente, absoluta. Mientras sus asesores preparaban el informe completo que presentaría al rey, Guillermo se encontró vagando sin rumbo por la galería de pinturas del palacio, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Los rostros de sus antepasados lo observaban desde los marcos dorados. Reyes guerreros, reinas estrategas, monarcas cuya existencia entera se había basado en la certeza de su linaje. Sentía el peso de sus miradas, el juicio silencioso de la historia. ¿Cómo podía él, el futuro guardián de ese legado milenario, permitir que una sola sombra de duda manchara la línea de sucesión? ¿Cómo podría mirar a su hijo George a los ojos sabiendo que el trono que un día heredaría estaba construido sobre cimientos agrietados? La conversación con Meghan había dejado una herida abierta. Su negativa a cooperar no había sido la reacción de una madre protegiendo a sus hijos, sino la de alguien que se niega a abrir una caja por un miedo atroz a lo que contiene. La frase de Lord Harrington, dinamita constitucional, resonaba en su cabeza como una campana fúnebre. No era una exageración. Si se llegaba a demostrar que se había engañado a la corona en algo tan fundamental como el nacimiento de un heredero directo, la confianza del público, ya frágil, se haría añicos. La monarquía no sobreviviría a ese tipo de duda. No en el siglo XXI. El recuerdo de la boda de 2018 regresó a su mente como una película en cámara lenta. El mundo había celebrado esa unión como un soplo de aire fresco, un símbolo de modernización y esperanza. Pero ahora, a través del velo de la sospecha, Guillermo veía las señales de advertencia que había ignorado. La terquedad de Meghan en seguir los protocolos no era un rasgo de personalidad, parecía una estrategia calculada para crear un espacio sin supervisión, una zona de sombra donde la verdad podía ser maleable. Se detuvo frente al imponente retrato de su abuela, la reina Isabel II. Su expresión serena y firme parecía preguntarle qué haría. Y en ese silencio, Guillermo supo la respuesta. Él no estaba atacando a su hermano. Estaba protegiendo el trono de su padre, el suyo propio, y el de su hijo. Tomó una decisión, no con la precipitación de la ira, sino con la frialdad del deber. La corona exigiría una prueba definitiva, científica e irrefutable. Y si se negaban, su silencio calculado sería la única confesión que el mundo necesitaría. El corazón de un hermano y la mente de un rey libraban una guerra silenciosa en el alma de Guillermo. Cada noche, el sueño le era esquivo. Se sentaba en la profunda oscuridad de su estudio, el rostro iluminado solo por el resplandor fantasmal de la pantalla de su ordenador, releyendo los informes una y otra vez. Buscaba desesperadamente una escapatoria, una interpretación alternativa, una grieta de luz que no lo llevara al abismo que se abría ante él. Y en esas horas solitarias, el rostro que lo atormentaba no era el de Meghan, sino el de Harry. No el hombre desafiante y resentido que veía en las entrevistas, sino el niño de 12 años, perdido y aterrorizado, que había caminado a su lado detrás del féretro de su madre. La memoria de Diana, siempre una presencia activa en su vida, era ahora una herida abierta. Habían forjado un pacto en el crisol de ese dolor insoportable, una promesa silenciosa de protegerse mutuamente del mundo cruel que les había arrebatado a su madre, y ahora él, el hermano mayor, el protector, estaba a punto de desatar una tormenta que podría destruir a Harry para siempre. Una pregunta lo torturaba, carcomiendo su determinación. ¿Cuánto sabía Harry? ¿Era un cómplice
en un engaño calculado, un arquitecto de su propia ruina, o era, una vez más, una víctima, un hombre cegado por el amor y un desesperado deseo de proteger a su nueva familia a toda costa? Esta pregunta dolía más que cualquier vacío legal en los documentos. Era la espina en el corazón del asunto. Sentía el peso insoportable de la corona que aún no llevaba. Su padre, el rey Carlos, era un hombre cansado, un rey que anhelaba la paz después de una vida marcada por la turbulencia. No podía, no debía, cargarle con todo el peso de esta crisis. Era su deber, como heredero, ser el escudo de la monarquía. Una noche, mientras miraba fijamente los expedientes como si pudiera quemarlos con la vista, sintió una mano en su hombro. Era Catherine. Su ancla, su protectora silenciosa, no dijo nada, pero en su mirada controlada, Guillermo vio una comprensión profunda. Ella entendía la dualidad de su lucha mejor que nadie. «No estás destruyendo a tu hermano», le dijo finalmente, su voz una calma en medio de la tempestad. «Estás protegiendo a tus hijos». Esas palabras fueron a la vez un bálsamo y una sentencia. Le recordaron que su lealtad primordial ya no era hacia el pasado, hacia el niño perdido que era Harry, sino hacia el futuro, hacia George, Charlotte y Louis, hacia el milenio de historia que ellos estaban destinados a heredar. La elección se volvió brutalmente clara. Despojada de toda emoción, podía elegir la sangre, el lazo fraternal que lo unía a Harry, y arriesgarse a que la monarquía se pudriera desde dentro por una mentira oculta. O podía elegir el trono, el deber, la fría e implacable integridad institucional y sacrificar el último vestigio de la relación con su único hermano. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad de Londres dormía bajo un manto de luces, ajena a la batalla que se libraba tras los muros de palacio. «La corona no puede esperar», se dijo a sí mismo, las palabras de su abuela resonando como un eco sagrado. «Si tú no eliges, otros lo harán por ti». En ese momento, en la quietud de la noche, el príncipe murió un poco y el rey comenzó a nacer. Tomó su decisión. La verdad, por dolorosa y destructiva que fuera, era el único camino posible. El consejo privado se reunió en una atmósfera tan tensa que el aire parecía vibrar. Las mentes más agudas de la monarquía, los estrategas de la sombra, estaban sentados alrededor de la gran mesa de conferencias, sus rostros una máscara de gravedad. El rey Carlos presidía, pero su expresión cansada reflejaba el peso de una crisis que nunca deseó, un eco doloroso de los dramas de su propia vida. Guillermo, de pie junto a él, presentó los hallazgos con una calma letal. Expuso los hechos fríamente, sin adornos emocionales, como un general informando de las bajas en una batalla inevitable. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier debate. En los ojos de los consejeros se podía leer la vacilación, el miedo atroz a dar un paso que fracturaría a la familia real de una forma irreparable y pública. Fue entonces cuando una voz, afilada y clara como el acero, cortó la indecisión como un bisturí. «La ambigüedad es un veneno». Todos los ojos se giraron hacia la princesa Ana. Estaba de pie, la encarnación de la disciplina férrea e inquebrantable de la familia. «Y este veneno», continuó, sus ojos fijos y penetrantes recorriendo la sala, «ha estado corriendo por nuestras venas durante demasiado tiempo». No había dolor en su rostro, solo una resolución inquebrantable. Con un gesto decidido, colocó sobre la mesa pulida un borrador de enmienda a las nuevas regulaciones de regencia y sucesión. No era una sugerencia, era una solución. Una solución mecánica, devastadora en su simplicidad y, sobre todo, definitiva. «Pruebas de ADN obligatorias», declaró, y su voz resonó en la sala como un veredicto, bajo un nuevo protocolo legal para cualquier miembro en la línea de sucesión que no haya nacido bajo la supervisión directa y documentada del cuerpo médico real. La propuesta cayó sobre la mesa como una bomba de hielo. Su onda expansiva de silencio congeló a todos los presentes. No era solo un procedimiento médico, era un test de la verdad. Si Archie y Lilibet eran verdaderamente de la línea de sangre, una sola gota de sangre
lo confirmaría todo, silenciando las dudas para siempre. Pero si había algún engaño, esa misma gota marcaría el fin de todos los títulos, privilegios y pretensiones. Era una jugada de ajedrez brillante y despiadada. Trasladaba la carga de la prueba directamente a los Sussex. Ya no era el palacio el que acusaba, eran ellos los que debían demostrar su legitimidad. Un entendimiento silencioso pasó entre las dos generaciones, unidas por una integridad conservadora y un profundo sentido del deber. Ana le estaba entregando la única arma capaz de disipar las sombras que los rodeaban, la única forma de cortar el nudo gordiano que amenazaba con estrangularlos. El rey Carlos, con el peso de la historia sobre sus hombros, asintió lentamente. Era un gesto de resignación, de aceptación de lo inevitable. La maquinaria fría e impersonal de la institución se había puesto en marcha. La familia, con sus emociones y sus lazos rotos, había dado un paso atrás. Y la corona, en su necesidad de sobrevivir, había dado un paso al frente. La propuesta de acero de la princesa se convertiría en el ultimátum que lo cambiaría todo para siempre. La comunicación que llegó a la villa de Montecito no fue una carta, ni una llamada telefónica cargada de emoción. Fue un documento legal, frío, formal y absolutamente implacable, enviado a través de los canales oficiales de la embajada. No contenía súplicas ni reproches, solo los términos de la nueva enmienda constitucional y una fecha límite, grabada en piedra. 7 días. 168 horas. 7 días para aceptar someterse a la prueba de verificación de ADN bajo el protocolo estricto establecido por la corona. 7 días para demostrar la verdad, o 7 días para que su silencio se convirtiera en una confesión irrevocable. En Londres, la atmósfera era de una calma tensa, la quietud antinatural que precede a un huracán. Guillermo se había convertido en el centro de operaciones de esta guerra silenciosa. Cada hora que pasaba era como un grano de arena cayendo en un reloj de tiempo que marcaba la cuenta atrás hacia una explosión. No sentía alegría en acorralar a su hermano. Solo un vacío amargo, el regusto del deber cumplido a un coste personal devastador. El ultimátum había sido diseñado por Lord Harrington para ser una fortaleza legal inexpugnable. Cada cláusula era una barra de acero, cerrando cualquier posible escapatoria, cualquier intento de retraso, cualquier objeción procesal, cualquier forma de no cooperación dentro del plazo estipulado, se consideraría automáticamente una renuncia a los derechos de sucesión. Era, en la fría lógica del derecho constitucional, un jaque mate. El antiguo reloj de pie, en la esquina del estudio de Guillermo, parecía burlarse de él. Su tic-tac constante ya no era un sonido reconfortante, sino el latido de un temporizador de una bomba. ¿Qué estaría pasando en el sol de California? ¿Estaría Harry, finalmente, enfrentándose a las preguntas que él mismo debía tener, o seguiría atrapado en la telaraña de lealtad ciega hacia su esposa? Guillermo ya no sentía rabia hacia Meghan. Como futuro rey, había aprendido a ver sus acciones no a través del prisma de la emoción personal, sino del de la estrategia. Y la estrategia de Meghan, desde el principio, había sido clara: crear un espacio de poder autónomo, una isla soberana, libre de las reglas y la supervisión de la institución que le daba su estatus. Ahora, la institución estaba reclamando su autoridad de la manera más fundamental y primitiva posible, a través de la verificación de la sangre que daba derecho a formar parte de ella. Los 7 días se sentían como una eternidad y un instante al mismo tiempo. 7 días para que la casa de Windsor sanara una herida profunda o la amputara para siempre y evitar que la gangrena se extendiera. La decisión, ahora, ya no estaba en las manos de Guillermo, estaba al otro lado del océano, en una villa de lujo bañada por el sol, donde el silencio calculado, se estaba convirtiendo en la respuesta más ruidosa y condenatoria de todas. La respuesta de California no fue un sí o un no. Fue una avalancha, una brillante y calculada contraofensiva legal, diseñada no para aclarar, sino para enturbiar, no para cooperar, sino para negociar.
Guillermo leyó los informes de su equipo legal, que llegaban encriptados a cada hora, con una mezcla de frustración y una fría sensación de validación. El patrón de comportamiento era exactamente el que había anticipado. Megan, la estratega consumada, no rechazó la prueba de plano. Eso habría sido una admisión de culpabilidad demasiado obvia, un error de principiante. En cambio, comenzó a construir una fortaleza de condiciones, una lista interminable de demandas que transformaban una simple verificación biológica en una compleja negociación política al más alto nivel. Exigía la selección de un laboratorio independiente fuera de Gran Bretaña, preferiblemente en un país neutral como Suiza. Exigía control absoluto sobre la narrativa mediática, con acuerdos de confidencialidad tan férreos que ni una sola palabra podría filtrarse a la prensa y, lo más revelador de todo, exigía garantías financieras masivas, una suma de 7 cifras, como seguro en caso de que los resultados fueran publicados y causaran angustia emocional a los niños. Cada condición era una nueva barra de acero en la jaula que ella misma estaba construyendo. Guillermo paseaba por la habitación, sus dedos jugando nerviosamente con el anillo de sello en su meñique, un gesto que delataba su agitación interna. «No está buscando la verdad», le dijo a Sir Alister en una llamada nocturna, su voz cargada de un cansancio amargo. «Está buscando una ventaja. Está intentando convertir esto en una transacción». Cuanto más se demoraba, cuanto más complicaba el proceso, más revelaba su fachada de orgullo herido una profunda e innegable inquietud. «Un hombre inocente», pensó Guillermo, «simplemente proporciona la prueba y calla las acusaciones. Un hombre con algo que ocultar negocia los términos de la revelación hasta el infinito». La estrategia de Megan era clara como el agua: ganar tiempo, agotar al adversario con burocracia y enmarcar cada acción del palacio como una agresión, una invasión cruel a su privacidad y un acto discriminatorio contra sus hijos. Sus abogados ya hablaban en sus comunicados de los derechos humanos de los niños, pintando la petición de la corona como un ataque sádico e innecesario. Pero para Guillermo y su equipo era exactamente lo contrario. Era el derecho de una nación a tener una línea de sucesión transparente e incuestionable. La tensión aumentaba con cada correo electrónico, cada llamada transatlántica entre los equipos legales. Guillermo se sentía como un general sitiando una fortaleza. El enemigo no luchaba, pero tampoco se rendía. Simplemente reforzaba sus muros, esperando que el asedio se volviera demasiado largo, demasiado costoso, demasiado feo para mantenerlo. Pero Guillermo no iba a ceder. La firmeza de acero de la princesa Ana había contagiado al consejo. Esta vez, la corona no parpadearía. La impresionante fortaleza de condiciones de Megan solo servía para reforzar la terrible sospecha de que dentro de esos muros se escondía una verdad que no podía, bajo ninguna circunstancia, permitirse que viera la luz del día. Mientras Megan libraba una guerra legal y mediática desde el centro de mando de su villa en Montecito, el príncipe Harry se hundía en un silencio que era una forma de tortura. Se sentaba solo durante horas en la biblioteca, rodeado de libros que no veía, los ojos fijos en las copias de los documentos que Guillermo, en un último gesto de hermandad, le había enviado a través de un canal privado. Eran páginas frías, impersonales, cargadas de jerga burocrática, pero para Harry cada una era un golpe que estaba desmantelando, pieza a pieza, el mundo que había construido con tanto esmero a su alrededor. Harry nunca había sido un hombre de detalles legales ni de protocolos. Vivía por instinto, por emoción, por una lealtad absoluta y a veces ciega hacia las personas que amaba. Cuando abandonó Gran Bretaña, lo hizo con la convicción de un cruzado, creyendo que estaba protegiendo a su joven familia de un sistema despiadado y arcaico. Pero al pasar las páginas, al ver con sus propios ojos las lagunas lógicas, los cronogramas que no cuadraban, las firmas ausentes de médicos reputados y, sobre todo, la feroz y casi inexplicable resistencia de su esposa a una simple petición de verificación, un escalofrío le recorrió la espalda. Su mirada se detuvo en los informes detallados sobre el nacimiento de Archie. Recordaba las horas tensas en el Portland Hospital,
el secretismo extremo que Meghan había exigido, creando un cordón sanitario impenetrable alrededor de ellos. En ese momento, lo había interpretado como la ansiedad de una madre primeriza, un deseo comprensible de proteger a su hijo de la mirada voraz del mundo. Pero ahora, medido contra los fríos y rígidos estándares constitucionales que Guillermo enfatizaba en sus notas, Harry empezó a preguntarse: ¿qué había presenciado realmente? ¿Y qué podría haber sido arreglado a sus espaldas en esa zona de sombra que él mismo había ayudado a crear? Una vaga y terrible sensación de traición comenzó a parpadear en el corazón del príncipe, un hombre que siempre había confiado en su esposa más que en nadie en el mundo. El malestar creció hasta convertirse en una tormenta interior. Conocía el carácter de su hermano. Guillermo podía ser rígido, incluso frío, pero nunca fabricaría pruebas para atacar a su propia sangre. La determinación en la voz de Guillermo durante su última llamada no tenía un rastro de odio, solo la grave preocupación de un guardián del templo. Sintió una necesidad imperiosa, casi física, de conocer la verdad, no a través de las versiones cuidadosamente filtradas de Meghan o las interpretaciones estratégicas de sus abogados, sino a través de los documentos originales que se guardaban en Londres. Su mundo, construido sobre la narrativa de ser una víctima de la institución, comenzaba a mostrar fisuras. ¿Y si no eran las víctimas? ¿Y si, en su afán por escapar, habían creado una irregularidad, una mentira, que ahora amenazaba con consumirlos? Miró la fotografía de sus dos hijos en su escritorio, los pequeños ángeles que adoraba más allá de toda medida. Nunca, ni por un segundo, dudó de que fueran suyos. Pero comenzó a temer la horrible posibilidad de que los procedimientos para colocarlos en la línea de sucesión hubieran sido manipulados, doblados, en un plan del que él no conocía todos los detalles. El exilio, se dio cuenta con una claridad dolorosa, no era solo geográfico. Podría estar exiliado de la verdad misma. En un acto que marcaría la primera grieta irreparable en la alianza de los Sussex, Harry tomó una decisión desesperada, un movimiento arriesgado en el tablero de ajedrez de su propia vida. Movido por una duda que lo carcomía por dentro, hizo algo que habría sido impensable solo unas semanas antes. Se comunicó en secreto con la oficina del príncipe de Gales. No fue una llamada de reconciliación, ni un intento de tender puentes, fue la petición de un hombre atrapado en la niebla, buscando desesperadamente un faro. A través de un intermediario de confianza, solicitó copias completas de todos los informes legales y análisis médicos independientes que poseía el equipo de Guillermo. No era simple curiosidad, era una declaración silenciosa de que su fe absoluta en la versión de Meghan se había resquebrajado. La respuesta de Londres fue inmediata y tan discreta como una operación de inteligencia. Los archivos llegaron encriptados a través de un canal seguro que no dejaba rastro. Esa noche, Harry se encerró en su biblioteca, el único lugar donde se sentía a salvo, y leyó. Pasó la noche entera leyendo, comparando los documentos que ya tenía con los nuevos informes, viendo la historia no desde su perspectiva de marido herido, sino desde la fría y distante perspectiva de la corona. Cada detalle sobre los procedimientos de nacimiento, analizado bajo la luz implacable de expertos que no tenían lealtades emocionales, pintaba un cuadro alarmante. La narrativa de privacidad de Meghan, vista a través de esta lente, parecía menos una defensa maternal y más una cortina de humo, una estrategia de ocultación. Esta comunicación secreta, esta traición silenciosa, no podía permanecer oculta por mucho tiempo. La red de asesores y personal leal a Meghan era demasiado sofisticada. Descubrieron la brecha en la seguridad. Cuando Meghan se enteró de que su marido se estaba comunicando con el enemigo para verificar información a sus espaldas, la confrontación fue inevitable. La atmósfera en su lujosa villa se volvió irrespirable. No hubo gritos. Hubo algo mucho peor. Una atmósfera de traición tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En los ojos de Meghan, Harry no vio una explicación, ni siquiera ira. Vio una profunda y helada decepción. Su acción era, para ella, la máxima traición a su confianza, a su lucha conjunta, al pacto que habían hecho de estar solos contra el mundo.
La brecha entre ellos ya no era un desacuerdo ordinario sobre cómo manejar una crisis. Era el colapso de un pilar fundamental de su relación. Harry comenzó a darse cuenta de que en esta guerra él no era solo un protector, un soldado leal. Podría haberse convertido, sin saberlo, en un peón en un juego mucho más grande y complejo de lo que jamás había imaginado. Se sintió verdaderamente solo, atrapado entre dos lealtades irreconciliables: la mujer por la que había sacrificado todo, y la sangre, la verdad, que corría por sus venas. La traición silenciosa había sido descubierta, y la fractura en el corazón de la casa de Montecito presagiaba un colapso inevitable, mientras la cuenta atrás de los 7 días, implacable, llegaba a su fin. La villa de Montecito, que una vez fue un santuario de paz, un refugio dorado lejos de la fría y juzgadora mirada de la monarquía británica, se había convertido en un campo de batalla. La confrontación entre Harry y Meghan, tras el descubrimiento de su comunicación secreta con Londres, fue una ruptura total. No fue una pelea de gritos y platos rotos. Esas son para las pasiones ordinarias. Esto fue una implosión silenciosa, mucho más profunda y devastadora. La rabia de Meghan no era caliente, sino fría, afilada como un fragmento de hielo. Se sentía traicionada no solo por la institución que habían dejado atrás, ese monolito frío al que culpaban de todas sus desgracias. Se sentía traicionada por el hombre por el que lo había hecho, el único aliado que creía tener. Su confianza, el cimiento sobre el que habían construido su nueva vida, su imperio mediático, se había hecho añicos con una simple petición de información. Para ella, la necesidad de Harry de ver los archivos de Guillermo era la prueba definitiva de que, en el fondo, él nunca había dejado de pertenecer a ese mundo que decían despreciar. ¿No me crees?, le preguntó finalmente, su voz un susurro cargado de un dolor y una acusación que atravesó el pecho de Harry. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿todavía necesitas su permiso para creerme?» Harry, por su parte, se sentía atrapado, asfixiado. El amor incondicional por su esposa chocaba violentamente con las dudas sembradas por las pruebas irrefutables que tenía ante sus ojos. «Esto no se trata de creerte a ti», respondió, su propia voz quebrada por el peso de la elección imposible. «Se trata de la verdad, de hechos, de firmas que no están, de protocolos que se ignoraron deliberadamente. Esto es más grande que nosotros, Meg». La habitación se llenó de un silencio incómodo, el tipo de silencio que sigue a una herida mortal cuando ambos combatientes se dan cuenta de que se ha cruzado un punto de no retorno. Se miraron el uno al otro, ya no como un equipo unido contra el mundo, sino como dos extraños en lados opuestos de un abismo que ellos mismos habían cavado. Harry veía a una mujer cuya necesidad de control y secretismo podría haber puesto en peligro el futuro de sus propios hijos, su lugar en la historia. Meghan veía a un hombre débil, un príncipe roto, cuya lealtad a su familia de origen nunca había desaparecido del todo, una debilidad que ella ahora despreciaba. La conversación se agotó, no había nada más que decir, las palabras ya no servían. La fractura era demasiado profunda. Harry se retiró a su estudio, cerrando la puerta tras de sí, y sintió el peso de un fracaso colosal. Había renunciado a su familia, a su país, a su deber y a su hermano por una vida que ahora parecía construida sobre cimientos de arena. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que al intentar escapar de una jaula dorada, podría haber entrado voluntariamente en otra, una jaula mucho más sutil, construida con secretos y medias verdades. El frente unido de los Sussex se había roto para siempre, y mientras el plazo de 7 días expiraba, Harry supo que la decisión final ya no se tomaría en pareja, se tomaría en el silencio de una relación rota y de un hombre que, por primera vez, estaba completamente solo. La mañana del 7º día amaneció en Londres con una calma ominosa. En los pasillos de Buckingham y Kensington, el personal caminaba de puntillas, como si temieran que el sonido de sus pasos pudiera romper el frágil equilibrio. Todos contenían la respiración. ¿Llegaría una respuesta de último minuto desde California? ¿Un milagro? ¿Una aceptación?
una explicación que pudiera detener el reloj del apocalipsis, pero las horas pasaron, lentas y pesadas, como siglos, y el silencio del otro lado del Atlántico se hizo ensordecedor. Una ausencia tan palpable que era casi una presencia física. A última hora de la tarde, cuando la luz dorada comenzaba a bañar los tejados de Londres, llegó la respuesta. No fue una llamada desesperada de Harry, fue un documento formal, enviado por la firma de abogados más cara de Los Ángeles. Era una negativa final, rotunda y envuelta en el lenguaje de la victimización. Las razones citadas eran una elocuente defensa de los derechos personales, la protección de los niños contra un proceso traumático e innecesariamente invasivo y una velada acusación de discriminación y acoso por parte de la corona. Guillermo leyó el documento en su estudio, cada palabra un eco de la conversación telefónica. Sus labios se apretaron hasta formar una fina línea recta. No sintió rabia. La rabia ya se había consumido, dejando solo una fría y desoladora certeza. Esta negativa era la respuesta que más había temido, pero también la que, en el fondo de su alma de rey en ciernes, esperaba. Porque el silencio y la negativa son el lenguaje de aquellos que tienen algo que ocultar. Se dirigió al consejo de emergencia que lo esperaba. Su calma al entrar heló la sangre de los presentes. «Se ha acabado el tiempo», dijo, su voz resonando en la sala con una finalidad absoluta. Han hecho su elección. La poderosa maquinaria de la corona, que había estado en una pausa tensa esperando una resolución, se reactivó con una eficiencia implacable. El borrador del anuncio oficial, preparado de antemano para este exacto escenario, fue traído ante él sobre una bandeja de plata. Guillermo tomó la pesada pluma estilográfica, el peso del instrumento parecía inmenso en su mano, como si contuviera todo el peso de la historia. Cada letra que firmaría en esa orden reescribiría el árbol genealógico de su familia, amputando una rama para siempre. No había vuelta atrás. La decisión de Meghan de rechazar la prueba, de elegir la ofuscación legal en lugar de la simple transparencia, fue el último clavo en el ataúd de la relación de los Sussex con la monarquía. Su silencio calculado no fue una muestra de fuerza, sino la confesión más elocuente de todas. El príncipe, el hermano mayor, había ofrecido una última oportunidad. El rey que llevaba dentro ahora tenía que actuar sobre las consecuencias, y las consecuencias serían devastadoras. La sala del consejo estaba sumida en una penumbra solemne, el aire pesado con el peso de una decisión histórica. El rey Carlos, sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba, parecía una figura trágica de Shakespeare, un hombre que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 7 días, el eterno conflicto entre su amor de padre por un hijo perdido y su deber sagrado como monarca había llegado a su fin. Y el deber, como siempre en la historia de la monarquía, había ganado. Miró a Guillermo. Su hijo mayor estaba de pie, con el rostro impasible como una máscara de mármol, pero sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, delataban la tormenta interior. En su mano enguantada sostenía el informe final, un documento delgado que, sin embargo, tenía el poder de cambiar para siempre la casa de Windsor. La voz de Guillermo, cuando habló, era firme, desprovista de emoción. Con una precisión clínica, enumeró los hechos. Las lagunas en los registros, los repetidos rechazos a la supervisión, el ultimátum ignorado y, finalmente, la negativa rotunda a la prueba de verificación. Cada frase era un clavo. Cada página que pasaba era como cortar el último hilo de seda que aún unía a la familia. Finalmente, con un gesto deliberado, colocó el borrador de la declaración oficial sobre la mesa frente a su padre. Su contenido era brutal en su simplicidad administrativa, envuelto en el lenguaje frío del Estado. Archie Harrison Mountbatten Windsor y Lilibet Diana Mountbatten Windsor eran, a partir de ese momento, oficialmente eliminados de la línea de sucesión al trono británico. La razón aducida, insuficiencia de pruebas de nacimiento válidas según los nuevos estándares constitucionales y una clara falta de cooperación en el proceso de supervisión soberana.
Las manos temblorosas del rey Carlos se posaron sobre el papel. Era como si el documento quemara al tacto. Su mirada pasó de Guillermo a su hermana, la princesa Ana, que permanecía de pie detrás de él, tan resuelta e inamovible como un pilar de piedra. En los ojos de su hijo, el rey vio la determinación de acero de un futuro rey, un hombre dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. En los de su hermana, vio la disciplina implacable de la institución, la lógica fría que asegura la supervivencia a cualquier coste. Sabía, en el fondo de su corazón de padre, que no había otra opción. Guillermo no estaba castigando a Harry. Estaba protegiendo a la monarquía de la enfermedad de la duda. Un cáncer que, si no se extirpaba, acabaría por consumirlo todo. Con un suspiro que pareció llevarse el resto de sus fuerzas, un suspiro que contenía un mundo de dolor y arrepentimiento, el rey asintió. Una sola vez. La sentencia estaba dictada. Poco después, el anuncio fue emitido desde el Palacio de Buckingham. Menos de 200 palabras. Conciso, frío y afilado como la hoja de una guillotina. El mundo quedó en shock. Los medios de comunicación estallaron en un frenesí global, pero dentro de los muros del palacio solo quedó el silencio de una amputación necesaria. La corona, para sobrevivir, se había visto obligada a cortarse una parte de sí misma, esperando que el sacrificio fuera suficiente para salvar al resto del cuerpo. La tormenta mediática rugía en todo el planeta, una cacofonía de titulares, especulaciones y juicios sumarios. Pero en el corazón del palacio reinaba una calma extraña, la quietud antinatural que sigue a una catástrofe. Guillermo estaba solo en la biblioteca real, un vasto santuario de silencio y conocimiento. Sus dedos, ya sin guantes, trazaban los espacios ahora vacíos en el árbol genealógico actualizado, encuadernado en cuero. Los nombres de Archie y Lilibet no habían sido borrados. Eso habría sido demasiado cruel. Habían sido movidos, con una frialdad administrativa, a una sección de verificación pendiente, un limbo dinástico del que probablemente nunca saldrían. Había ganado, la corona, la institución, estaba a salvo de la sospecha, pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Se dio cuenta de que había sacrificado a su hermano en el altar del deber. Desde California, el silencio de Harry era la única respuesta. En un movimiento que sorprendió a todos, no se unió a las feroces refutaciones públicas y las acusaciones de racismo que el equipo de Meghan lanzó inmediatamente a los medios. El abismo entre ellos se había vuelto finalmente insalvable. Harry estaba atrapado entre dos mundos, suspendido en el vacío entre la esposa que había elegido y una verdad que, aunque dolorosa, ya no podía negar. Guillermo se acercó a una de las ventanas y miró hacia el patio de Buckingham. Abajo, los guardias cambiaban de turno con una precisión rítmica e impersonal, un ballet de tradición y deber completamente ajeno al drama humano que acababa de sacudir los cimientos del trono. La monarquía, se dio cuenta con una claridad casi brutal, era una máquina diseñada para sobrevivir a las debilidades, los errores y las pasiones de los hombres y mujeres que temporalmente la encarnaban. Acababa de superar una dolorosa pero necesaria autocorrección. Cerró el dossier que aún yacía sobre la mesa, el archivo que lo había empezado todo. Al hacerlo, sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros, pero en su lugar quedó un vacío profundo, una soledad que sabía que lo acompañaría el resto de su vida. El trono no se hereda solo por sangre, sino por transparencia, se dijo a sí mismo. Un susurro en la vasta biblioteca. Era un voto, una promesa que se mantendría de por vida. La crisis constitucional había terminado en el papel, pero sus ecos, como las ondas en un estanque, resonarían durante décadas. Un recordatorio perpetuo del precio de la corona y de la crueldad implacable de la verdad. Y ahora, me dirijo a usted, que ha acompañado este relato hasta el final. La acción decisiva del príncipe Guillermo fue un acto de conservadurismo implacable o la responsabilidad necesaria de un futuro rey para proteger la legitimidad del trono. Su voz importa en este archivo que seguimos abriendo juntos.
Comparta su opinión en los comentarios y díganos desde qué ciudad nos acompaña. La crisis constitucional había terminado en el papel, pero sus ecos resonarían durante décadas, un recordatorio perpetuo del precio de la corona y de la crueldad implacable de la verdad. Y ahora me dirijo a usted, que ha acompañado este relato hasta el final. La acción decisiva del príncipe Guillermo fue un acto de conservadurismo implacable o la responsabilidad necesaria de un futuro rey para proteger la legitimidad del trono. Su voz importa en este archivo que seguimos abriendo juntos. Comparta su opinión en los comentarios y díganos desde qué ciudad nos acompaña.